10. Ya, porque el tiempo nos gana. Ya, entonces les estaba diciendo que la arteria basilar es una arteria principal que se encuentra, sí, ahí lo están viendo, que va discurriendo por el cerebelo y protuberancia, pero en la parte posterior. Y ahí es donde empieza a bifurcarse en dos, dije, las dos arterias cerebrales posteriores. Por eso que se encargan de llevar sangre, oxígeno, glucosa y nutrientes fundamentalmente al lóbulo occipital. Justo a Cristian le estaba preguntando, ¿no? Y se salvó, como se dice, por la campana. Ya. Bien. Ahora, vamos a ver este gráfico. Miren, ahí están nuevamente las arterias vertebrales, el tronco basilar, ¿sí? Y las arterias cerebral posterior. Aquí están más arriba, la que permite unirse con las demás, y esas se llaman comunicantes posteriores. Son dos, uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Así pueden cerrar el círculo o el polígono. Estas arterias son muy importantes porque permiten llevar fundamentalmente sangre, ahí están viendo, a lo que es fundamentalmente la parte superior del mesencéfalo, ¿ya? Esto es protuberancia y esto es bulbo raquídeo. Entonces, esta arteria, y ahí están viendo, miren, el terreno, el territorio, por eso le he mandado una foto al grupo para que ustedes vean, por ejemplo, carótida interna, ¿cuál es su territorio? Ahí está, ve, celeste, ¿ya? ¿De acuerdo? La coroidea anterior, ahí lo ven, en ese caso, prácticamente un morado intenso. La de verde, la cerebral posterior, miren, todo este es el lóbulo occipital, es la que registra el área visual. Recuerden, ya como un adelanto, 17, 18, 19, ¿de acuerdo? Esa es la nota seguramente el promedio que van a sacar, ¿sí? Eso es el área visual del lóbulo occipital. Todo el estímulo visual que llega a través de los globos oculares viaja a la retina y de ahí se va hacia el lóbulo occipital, llega a esta área. Por eso es importante que esta área tenga el aporte de oxígeno y nutrientes, ¿ya? No se olviden. Ahí vemos también la arteria cerebral media. Prácticamente miren todo esta parte, ¿sí? El lóbulo, fundamentalmente el lóbulo parietal, ¿ya? Y temporal, parte del parietal y fundamentalmente el temporal. Ese corte es un corte así. Al cerebro le hemos cortado así y eso es lo que se observa. Si viviera mi cabecita, de acuerdo, esto estaría enseñando la parte sombreada de colores, ¿ya? Vamos con la siguiente. A ver, ya. Esta es la arteria comunicante anterior. Miren, si había una comunicante posterior, siempre tiene que haber una comunicante anterior. Siempre es así. Si hay un flexor, hay un extensor. Si hay un abductor, hay un aductor, ¿cierto? Acuérdense los movimientos, ¿cierto? Cierran, aducción. Abren, abducción. Flexionan, flexión. Extienden, extensión, ¿cierto? Supinación, pronación. Igual, entonces, en las arterias también hay lo que se conoce la comunicante anterior. Y ustedes están viendo, ¿ya? En el gráfico. Esta permite unir, ¿de acuerdo? Cerrar el círculo, ¿sí? Fundamentalmente a las dos arterias cerebrales anteriores. Por eso que ejercen como un puente. Y ahí están viendo en la parte, ¿de acuerdo? En el otro gráfico de la derecha, miren cómo viene y se va proyectando hacia adelante. Esto es el famoso cuerpo calloso que le decía, era una sustancia, masa de sustancia blanca que unía a ambos hemisferios. ¿De acuerdo? Siguiente, la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Miren, ¿cuál es su territorio? ¿Ya? Ahí ven, miren, viene la carótida interna, atraviesa la base del cráneo, se va subdividiendo y da origen a la arteria cerebral media y a la arteria cerebral anterior. Miren cómo es el recorrido. Por eso que si hubiera, por ejemplo,
en la cabeza, del cuerpo calloso, hubiera una isquemia, un émbolo, un parásito, una neoplasia, todas las funciones del lóbulo, en ese caso, de la zona de los lóbulos frontales, prácticamente estaría comprometida. Por eso que pueden irrigar áreas sensoriomotoras, fundamentalmente orbitofrontales. Y ahí, a ver, voy a poner para acá, ahí vemos, miren, todo el territorio de la arteria cerebral anterior. Esto que está de blanco, que parece, le dije, como un paréntesis, es el cuerpo calloso, ¿cierto? Todo esto de turquesa es el territorio de la arteria cerebral anterior, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos permite llevar la sangre. Por eso, las personas a veces dicen, doctor, he tenido un DCB o un ACV, o he tenido un derrame. Y entonces, ¿todos los derrames son iguales? No, eso depende de qué zona se encuentra comprometida, depende de la extensión y de la duración, porque la hipoxia, la isquemia, cuando pasa mucho tiempo, ya vamos a ver cuáles son los efectos, obviamente van a provocar mayor daño, mayor compromiso neurológico. Lo más frecuente es el ACV isquémico. El menos frecuente en porcentaje es el ACV hemorrágico, ¿sí? Es el que se produjo en Edita Guerrero. Y seguramente se acordarán de Yola. Ella tenía también un aneurisma. ¿Y lo que hicieron? Poner un clip, ¿de acuerdo? Presionando ese globito que se llama aneurisma. Las personas a veces nacen con eso o producto de esa dieta rica en grasas saturadas, las arterias se obstruyen. Por eso que nos duele la cabeza, por eso que se sube la presión, por eso sentimos hormigueos, sentimos a veces cierta parálisis que va incrementándose dependiendo de la extensión, dependiendo del compromiso neurológico. Vamos con la siguiente. Arteria cerebral media. Ajá, ahí vemos, ¿de acuerdo? Miren cómo la arteria cerebral media se distribuye a ambos lados y cómo va dando diferentes filetes sanguíneos, o sea, ramas. Miren cómo lo bordea, entra, nuevamente sale y así. Aquí lo vemos en la base del cráneo. Esto ya dije, bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Este es el quiasma óptico. Y ahí vemos la arteria cerebral media, cómo viaja, miren, por ahí ve. ¿Ya? Viaja para poder aportar sangre fundamentalmente a esta zona del lóbulo temporal. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde pasa? Ya vamos a hablar del cerebro en la segunda unidad sobre las famosas cisuras. Y ahí esa cisura que viaja de abajo hacia arriba se llama cisura de Silvio. Viene así, de la boca más o menos a la oreja, ¿ya? Cisura de Silvio. Y la otra que baja de arriba hacia abajo, ¿sí? De la cabeza a los ojos, se llama cisura de Rolando. Ya vamos a hablar de las cisuras, las más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué observamos ahí? Vemos que el territorio de estas arterias y que nos lleva fundamentalmente esa cantidad de sangre, ¿de acuerdo? ¿Para eso me llama? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya. Ya, entonces, una cosa más. Si pasa por la cisura de Silvio, Erika, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, ¿Cómo se debe llamar, hija? Arteria, sil. Si pasa por la cisura de Silvio, Silviana, no te olvides, lo lamento, profe, Silviana. No te preocupes, hija. Todos estamos aprendiendo recién. Ya, entonces, si vuelvo a repetir, es como decir, a ver, si pasa por el pulgar, ¿cómo se llama? Arteria del pulgar, ¿cierto? Si va hacia los brazos del plexo, se llamará plexo braquial. Es decir, siempre el nombre en anatomía o en neuroanatomía siempre está relacionado con alguna estructura. Nadie es una enciclopedia así, muy, como se dice, didáctica, sino hay formas de aprender. Yo le voy a enseñar
en la segunda unidad las mnemotecnias para aprenderse todos los nombres, ¿ya? Lo que se ha inventado para que los chicos aprendan muy rápidamente todos los nombres en neuroanatomía, porque leemos un libro, dice un nombre, tracto. Al otro libro dice vía, el otro dice lemnisco, el otro dice as. Entonces, profesor, ¿será lo mismo? Sí. Entonces, ya vamos a ir clasificando los sinónimos y vamos a ir entendiendo que estamos hablando de lo mismo. Siguiente, arteria cerebral posterior. Ahí vemos el territorio, ¿ya?, de la arteria cerebral posterior que viaja, ¿de acuerdo? Y se distribuye, ya saben, por el lóbulo occipital. Por eso que vemos el territorio, ¿de acuerdo?, de que se encarga llevar oxígeno, nutrientes, glucosa, ya saben, ahí dice, zonas profundas del lóbulo temporal y occipital. A ver, vamos a ver. Solange, dame un número, hija. Solange, dame un número. 14. Dame un número. Profe, 14. 14. A ver, Marisol. ¿Está Marisol? ¿Sí? Ya, Marisol. A ver, hija. A ver si vamos a reforzar lo que hemos dicho. ¿Cuánto de sangre llega al cerebro? Aproximadamente. El 15%. Muy bien, el 15% del gasto cardíaco. Véngate. Dame un número. 6. 6, listo. A ver, vamos a ver quién es el 6 acá. A ver. Doris. ¿Me estás escuchando, Doris? Doris. Sí, profesor, dígame. Ya. ¿Cuánto equivale el 15% del gasto cardíaco? ¿Cuántos mililitros de sangre por minuto lleva? A ver. Era el 750 mililitros. Muy bien, Doris, muy bien. Así es. Entonces, son 750 mililitros por minuto. Si en este momento ustedes estuvieran sometidos a un examen, entonces, ¿qué hace su cerebro? Bombea sangre. Por eso es que las personas cuando quieren hacer una actividad cerebral, quieren ponerse a pensar, por favor, no se pongan a comer. Porque si ustedes, después de comer, ¿qué hacen? Siesta, ¿cierto? Sueñito. ¿Por qué? Porque toda la sangre se acumuló en el aparato digestivo. Y en ese momento tan intenso que tienen que desarrollar su examen, ¿de acuerdo? No, el estómago no tiene que tener sangre. ¿Dónde tiene que tener sangre? En la masa encefálica, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Eso es clave. ¿Por qué creen que los chicos cuando van a los exámenes de admisión a veces fracasan? ¿Por qué? Porque están en la cola y ¿qué es lo que hacen? Están con su caramelo, su chicle, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Todo el tracto digestivo se llena de sangre y por eso termina las 3 horas del examen y dice, me faltó tiempo, profe. Y yo la hacía, pero me faltó tiempo. ¿Qué pasó? Todo el tracto digestivo se llenó de sangre y su cerebro, que debía pensar, acordarse quién escribió la Ilíada, cuándo fue la batalla de Ayacucho, etcétera, ¿de acuerdo? No se acuerdan, ¿sí? Y eso es obviamente producto de ¿qué? De que el cerebro no está recibiendo la cantidad de sangre, ¿sí? Por eso que las personas cuando no toman desayuno, ¿de acuerdo? Solamente están esperando el almuerzo y eso ya saben, hay que desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos, ¿ya? No se olviden, eso es clave en nutrición. Bien, siguiente, arterias estriadas y arteria coroidea anterior. Las arterias estriadas, ¿de acuerdo? Sí, aquí están, miren, ¿de acuerdan? Sí, el quiasma óptico se encarga de suministrar sangre a la cápsula interna. Ya vamos a hablar en la próxima unidad de la cápsula interna, de los ganglios basales, que están relacionados fundamentalmente con el sistema límbico y con el control motor. Así que no se desesperen, hay bastante información que dosificar. Y la arteria coroidea anterior, ¿por qué es importante? Coroidea. A ver, ese nombre me suena, a ver, vamos a preguntar. A ver, Carlita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, hija?
Carla, ¿estás ahí? No me escucha, creo, ¿no? Se ha ido, está durmiendo. O está inconsciente. A ver. Lupita, ¿me escuchas? Lupita. ¿Me escuchas? ¿No? Ya. Entonces, la arteria coroidea anterior, ¿de acuerdo? Ayer hablé de plexos coroideos. ¿A qué te suena eso? ¿Qué tema te trae a colación? A ver. A ver. ¿Dónde se forma? A ver, el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se forma? En los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Ya, aprovecho esta aclaración. Chicos, mañana pueden crear una sesión para hacerles un repaso de todas las clases. ¿Pueden hacer eso o no? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Tienen tiempo mañana? Porque Sí, oficialmente... profesor. Dime, te escucho. A ver, les escucho. Está bien que alguien cree para tener mañana un repaso. Ya, Por favor. ¿a qué hora sería? ¿A la misma hora? No lo sé, que digan los demás. Ya, pónganse Puede de ser. acuerdo Mañana, profesor. y me escriben, ¿ya? Mañana es sábado. Puede Por ser que eso. quieran salir a bailar. Sí, bastante van a salir a bailar, ¿no? La hora que están disponibles los que están trabajando de repente. Claro, por eso les pregunto. Si se pueden conectar, porque de todas maneras el lunes va a ser un repaso de todo, ¿ya? Pero si quieren absolver todas sus dudas, bueno, no está de más. Yo particularmente les he agarrado tanto cariño que necesariamente creo que hay que hacer un doble repaso. No sé, ustedes son los que... Profesor, una pregunta. Dale. ¿Cómo va a ser el examen? ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Nos va a dar temas para estudiar? Así, A ver, hija, a ver, vamos a entendernos. va a ser de repaso que vamos a Ya, hacer. escúchame primero, ¿ya? Ya, yo les quiero hacer un Ya, repaso profesor. mañana. Sí, escucho. Dígame, profesor. Ya, Dígame. ok. Yo quiero hacerle un repaso mañana y el día lunes, obviamente oficial, ¿de acuerdo? De todos los temas. Para que sea así, ping-pong, pregunta, respuesta, ¿de acuerdo? Esta sesión la van a crear ustedes para que ustedes puedan entrar y resolver todas sus dudas, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy llano a resolver y hacer un repasamiento de todo, del principio hasta el final, así una maratón. Así como cuando agarran una serie, sí, en Netflix, ¿de acuerdo? Ahí la dan como si es hasta al día siguiente, entonces igual. Entonces, quiero hacer una maratón, más o menos así, para que nosotros podamos hacer un pequeño repaso. Por eso yo les estoy diciendo ahora, y para reforzar todo. Ahora, respondiendo a la pregunta de su compañera, ¿cómo va a ser el examen? El examen el día martes 26, ustedes se van a conectar a la plataforma y seguramente les van a enviar mis preguntas. Son 10 preguntas con alternativas. Por ejemplo, a ver, supongamos primera pregunta. Voy a suponer, nada más. A ver, Solange, primera pregunta. Pusiste tu nombre, tu código, especialidad, turno, ¿cierto? Ya, Solange, ¿cómo se llaman? ¿Dijo código de qué? A ver, no, o sea, Escuchen. cuando ponías tu examen, pues hija, ¿cierto? Ponías su nombre, su código, turno, ¿cierto? Ya llenas eso, empieza tu examen. Primera pregunta, ¿cómo se llaman las neuronas que se encuentran en la retina? Alternativa ¿En la A. retina? Sí. A, monopolares. B, bipolares. C, multipolares. D, célula de Purkinje. E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Profesor, ¿me puede repetir, por favor, la pregunta desde el inicio? Porque escuché Tina. Pregunta. A ver, te estoy diciendo, van a venir 10 preguntas de todos los temas que estamos desarrollando este día. Y es que se escucha entrecortado, ¿no? Ya, entonces, estaba diciendo, primera pregunta. ¿Cómo se llaman las neuronas que se encuentran en la retina? Puse alternativas. Y va a venir con alternativas para que ustedes marquen. Alternativa A, neurona monopolar. B, neurona bipolar. C, neurona multipolar. D,
célula de Purkinje, E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál marcas? A, B, C, D o E. Así. Polar, ¿no? ¿Cuáles? Muy bien, las bipolares, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso, así va a venir el examen. Facilito. A ver, si les preguntara, a ver, Janetcita. ¿Ya? ¿Me estás escuchando, hija? Janet, no te vayas. Ya. Janet, Sí, profesor. segunda pregunta. A ver, voy a suponer, ¿ya? Janet, ¿cuánto de sangre llega por minuto al cerebro? A, 600 mililitros, todavía no marques, ¿ah? B, 750 mililitros. C, 1000 mililitros. D, 500 mililitros. E, ninguno de los anteriores. ¿Cuál marcas, hija? 750. Muy bien, Yanecita, ¿ves? ¿Sabes? Entonces, así van a venir las preguntas, con alternativas que ustedes escojan. Por eso quiero hacerles un repaso, o sea, un ping-pong el día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, así, seguramente de todo ese cúmulo, universo de preguntas, algunas tendrán que venir. Y para eso es importante que ustedes estén atentos y respondan. Por eso, todos los PowerPoint que les he mandado en cada clase, eso es lo que va a venir en el examen. De eso voy a escoger solamente 10 preguntas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por eso le dije, hay dos días de repaso. Mañana, si quieren, si no, si quieren descansar, bueno, ya me dice entonces el día lunes nada más. Pero si no... Profesor, queremos descansar después del examen. No te escucho. Queremos descansar después del examen. Ah, ya, quieren descansar. Claro, Después del examen, profesor. Pero mañana queremos seguir aprendiendo. Ya, perfecto, hija. Porque... Sí, profesor, por favor, porque yo no he podido escuchar bien las primeras 3 clases por la señal de internet. Ya. Se iba y regresaba, se cortaba y a cada rato estaba saliendo de la reunión y de nuevo ingresando a la reunión. Prácticamente no lo escuché esas 3 clases. Perfecto, por eso le digo, mañana voy a hacer un repaso. ¿Ah? ¿Les parece? Sí, está bien, profesor. Ya, entonces, bien, entonces quedamos así. Me crean la clase y me pasan el link y la hora, ¿ya? En el grupo y ya todo el mundo nos conectamos. ¿De acuerdo? Creo ¿Sí? que está bien a las 8 de la noche. ¿Qué dicen los demás? Ya, pónganse de acuerdo ustedes, ¿ya? Pero Está internamente... bien a la hora, profesor, que ellos puedan, los que están trabajando, pues también tenemos que poner al lugar de los que trabajan. Claro, pero por eso... Yo normal tengo tiempo todo el día, pero los que trabajan... Claro, por eso les estoy preguntando. Si pueden el día sábado, bien, no lo vean así como algo que estoy imponiendo ni cosa por el estilo, simplemente estoy sugiriendo. Si se puede, bienvenido. Si no se puede, ya pues solamente nos queda el día lunes. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, te escucho. vamos a hacer repaso desde la primera clase hasta la última clase de hoy. Sí. ¿Te parece o no? O mucho. Yo creo que sí está bien, pero si vamos a hacer repaso de la primera clase hasta la clase de hoy, sería para empezar más temprano, o sea, no a las 8. Por eso te dije, mira, hija, mañana es la clase que ustedes van a elegir, ¿de acuerdo? Sí, y el día lunes yo haré un repaso nuevamente formal de todo para que estén así listos como navaja para el examen. Ya, además las preguntas son fáciles, no me están respondiendo, ¿cierto? Ya, entonces, el día martes darán su examen, pero como le dije previo, acuérdense por interno nada más ustedes. Ya, miren, ya nos está quedando. Profesor, estaría bien mañana que haga el repaso a las 8. Ya. Listo. Sí, profesor, creo que todos, al contrario, le agradecemos a usted. Ya, por eso le digo, no lo crean como una imposición, sino como un respaldo para ustedes. ¿Ya, chicos? Ya, bien, vamos a seguir entonces.
Arteria pontina. Ahí ven, vamos a ver la arteria pontina. Pontina viene de puente, por lo tanto, miren, ese es el tronco basilar que se forman de los dos arterias vertebrales y se distribuyen a ambos lados, por eso se llaman pontinas. Y si se llaman pontinas, pregunta que cae de madura. Erika, ¿a qué órgano del sistema nervioso central dará oxígeno? Pontinas, 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 pontinas. ¿Por dónde cruza el río Rima? Pontinas. Por el... Erika, no te escucho. Por el puente. Por el puente de Barolio o protuberancia ano. ¿Ya? ¿Sí? A ver, arteria cerebral posterior. ¿Por dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Lóbulo? ¿Lóbulo? Occipital. Occipital. Arteria cerebral media. ¿Por dónde va? ¿Qué lóbulo? Parietal. Parietal y tempo. Temporal. Cerebral anterior. ¿A dónde va? Frontal. Muy bien, listo. Entonces, así. Y si dice arteria cerebelosa, ¿a qué órgano va? El cerebelo. Muy bien. ¿Ya ven qué fácil es? Entonces, al principio, y de verdad, es un curso así, con bastantes nombres, bastante punch hay que ponerle, pero poco a poco van adquiriendo. O sea, eso es lo que yo quería, que ustedes poco a poco vayan asimilando y vayan prácticamente aprendiendo las características. Ok. Ahorita voy. Bien, ahí vemos la siguiente. Miren, es nada más que se ha disecado todo. A ver, voy a ponerlo más acá para que se pueda ver. Ahí se puede ver, miren, las arterias vertebrales, estas dos que forman el tronco basilar, ¿sí? Esta es la arteria cerebral posterior, esta es la comunicante posterior, esta es la arteria cerebral anterior y esta es la arteria cerebral media. Por eso que el dibujo, el gráfico, ahí está, vuelvo a repetir, del área de cada arteria. Por eso que un golpe, un trauma, un coágulo, un parásito, una neoplasia va a ocasionar este problema, ¿ya? ¿De acuerdo? Que se traduce en un signo o síntoma neurológico. Ajá. ¿Qué debemos entender? A ver, ahora sí ya viene lo que es la aplicación de todo esto. Si nosotros sabemos que 750 mililitros de sangre llegan al cerebro, que es el 15% del gasto cardíaco, esto puede verse comprometido cuando existe edema cerebral. ¿Y cómo sabemos si hay edema cerebral? Ya hemos dicho, por un trauma cráneoencefálico, por un proceso inflamatorio como una meningitis, puede ser una hemorragia, puede ser que una arteria haya estallado y se llama aneurisma. Y si se ha obstruido con un émbolo porque se fueron a la esquina a comer esa salchipapa, ¿de acuerdo? Obviamente puede provocar un ACV isquémico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dice, la presión de perfusión cerebral es la diferencia entre presión arterial media, y ahí vemos la fórmula abajo. Presión arterial media es igual a presión sistólica, ¿se acuerdan? ¿No? 120 sobre la presión diastólica. ¿Cuánto era la presión diastólica? 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la anatomía? Un poquito, ¿ya? Entonces, así es como se calcula la presión arterial media. Y la presión arterial media, sí, más o menos siempre va a ser así, 95. ¿De acuerdo? 1 le resta a la presión intracraneana. ¿Qué significa presión intracraneana? Es decir, este líquido cefalorraquídeo que se encuentra ahí ejerce más o menos una presión de menos de 10 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué pasaría si alguien se golpea intensamente la cabeza? ¿Qué va a pasar? Esa acumulación de líquido va a hacer que la presión intracraneana empiece a aumentar. Y mientras que empieza a aumentar, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Se va a producir una vasoconstricción y eso permite que ya no llegue riego sanguíneo. Por eso que nos desmayamos, por eso que perdemos la conciencia, por eso que convulsionamos. ¿De acuerdo? En cambio, cuando ustedes dicen, oye,
ese examen estuvo tranca, ¿no? O de lo contrario, sufren una emoción muy intensa. ¿Qué va a pasar? El corazón trata de mandar sangre. ¿Para qué? Para decirle a tu cerebro, ya pues, decide, ¿qué vamos a hacer? Y entonces el cerebro lo que hace es tratar de aumentar su presión sanguínea. Pero esto que se llama bóveda craneal no lo deja. Y entonces cada vez que se dilata la arteria cerebral de cualquiera de las partes del cerebro, provoca ese dolor de cabeza, esa sensación desagradable. Y recuerden, allí me preguntaban de la migraña. Cuando nos duele un punto nada más, se llama jaqueca. Cuando nos duele la mitad del cráneo, hemicrania o migraña. Y cuando nos duele prácticamente acá en varios sitios, se llama cefalea, ¿ya? Entonces, eso van a tener que ir aprendiendo poco a poco. En Neuro 2 seguramente se va a volver a tocar. Entonces, ¿qué indica eso? Que cuando la presión de perfusión cerebral empieza a disminuir, genera vasodilatación. Cuando esta se eleva, provoca vasoconstricción. Imagínate todo una hemorragia que esté comprimiendo estas arterias. Y recuerden, estas arterias son extremadamente delgadas, ¿sí? Muy finitas, pero cuando empiezan a consumir grasa o hay un aneurisma, empiezan a dilatarse, se empiezan a engrosar. Ya les voy a, seguramente el día lunes, como una especie de, así un flash, un relámpago de imágenes, para que vean las enfermedades que se producen en cada estructura. ¿Ya? ¿Qué cosa es un DCB? Es un desorden cerebrovascular. Miren, ¿qué sucede cuando estalla una arteria? A ver, Solange, ¿qué arteria será esta, hija? Solange. Carótida. Mira, este es tu cerebro, ¿ya? Y esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo, esta es la parte lateral. Entonces, ¿qué arteria será la que está yendo por ahí? Va, Solange, arteria cerebral, Media. Silviana. Entonces, mira, ¿qué pasaría si hubiera un rompimiento de esa arteria? Toda la sangre se acumula, y se acumula, pero acá hay un límite, como le dije, hay una bóveda que lo limita, y entonces por eso que nos duele la cabeza, por eso que ese coágulo, hasta que no se reabsorba, va a comprimir a la masa encefálica. ¿Qué va a pasar con el paciente si está afectado del lóbulo temporal? Equilibrio, marcha, audición. Oye, Solange, ¿me estás escuchando? No, profe, no te escucho. Ah, ya, entonces, porque algo está comprimiendo a ese lóbulo temporal del lado, en este caso izquierdo, o del lado derecho. Y miren, una isquemia, ahí vean diferente, como se dice. Uno es que estalla el vaso sanguíneo y otra es que lo obstruye. Así como cuando lo obstruye, cuando ustedes hacen torniquete, ¿cierto? Se va a producir un estado de hipoxia, exactamente, ¿ya? Un estado de prácticamente un tono azulado. Alguien la agarran del cuello, la asfixian, entonces la piel toma ese tono azulado. Lo mismo sucede en el cerebro. Esto pasó pues con Edita. Toda esa hemorragia se rompió y empezó a inundar toda la bóveda y empujaba hacia abajo el bulbo raquídeo. Por eso que se produjo la muerte en los primeros 8 minutos de haber entrado a UCI. En cambio, la isquemia, ¿de acuerdo?, puede ser de forma transitoria dependiendo, como le dije, de la extensión. Mientras más grande sea la extensión, mayor será el daño. ¿Ya? Bien, entonces, ahora sí, preguntas. Vamos. ¿Qué parte han entendido? ¿Qué parte quieren que les refuerce? A ver, de este tema. Profesor, usted dijo que si el lóbulo occipital no